Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy queríamos traerles un extracto de un libro que una gran suscriptora nos hizo llegar, que se llama Cosmismo Ruso, y es una compilación de varios científicos, investigadores, autores rusos, pero esta suscriptora conoce de Alexander Chizhevsky, el cual hemos hablado acá en el canal ya bastante tiempo atrás, donde él asocia las conductas de las masas con el ciclo solar. Es como un sub y baja en emociones, y este fue y ha sido el único científico, un biólogo de profesión, donde él analiza estos patrones, los cuales resuenan. Y por ejemplo, cuando nosotros escuchamos de la Agenda 2030, fue muy fácil ponerla encima de uno de estos ciclos solares y calza perfectamente con un ciclo solar, el ciclo solar en el que estamos. Entonces vamos a empezar esta lectura, ir comentando en partes, ilustrándolo con imágenes, pero este más o menos es el índice del libro. Como pueden ver, varios autores o investigadores. Ya al final del libro tenemos acá Alexander Chizhevsky, el proceso histórico universal y la actividad cíclica del Sol. Y la fecha donde Chizhevsky escribe esto es en 1924, o sea, sin saber lo que iba a pasar 100 años después. Parece que los ciclos se repiten y el fenómeno social de las masas también se repite. Entonces vamos a empezar esta lectura con lo que él escribe. Aquí nos vamos ya al inicio de las mismas palabras de Alexander Chizhevsky al respecto de esta propuesta, este estudio, del cual él obviamente tiene todo un análisis, el cual es extenso pero con muy buena información, así es que vamos a hacer 3 partes y hoy empezaremos la primera. Dice: partiendo del postulado evidente de que la fuerza del Sol determina la distribución en el tiempo de los movimientos populares de masas, por medio de su impacto en los aparatos neuropsíquicos de los seres humanos, elevando su excitabilidad y agudizando sus reflejos, consideré necesario hacer un análisis detallado, desde ese punto de vista, de todo el material histórico que había acumulado durante el proceso de la investigación. Entonces, estamos hablando que el Sol tiene efectos neuropsíquicos en los seres humanos. Con este objeto inicié un análisis psiquiátrico-psicológico del material histórico para cada suceso histórico en particular. Estudié detalladamente los diferentes cambios y oscilaciones en el curso de los procesos psíquicos de las masas populares, en cuanto esos procesos podrían ser detectados por investigaciones históricas especializadas. Por procesos psíquicos, en este caso, me refiero a cierto tipo de estados de ánimo de las masas expresados objetivamente en los correspondientes comportamientos de las masas y de las personas que las lideran. Llevé adelante este trabajo desde un punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico, estudiando detalladamente la desviación de la norma definida en el comportamiento de las masas. Así logré estudiar al mismo tiempo los procesos psicológicos internos de las masas y la correspondencia de estos procesos con determinados estados de la actividad solar, pero desde un único punto de vista inicial. Este trabajo me sirvió de base para la creación del estudio de los movimientos de masas. La investigación de la correspondencia entre el comportamiento de las masas populares durante varios sucesos históricos y los procesos de formación de manchas solares me permitió llegar a la siguiente conclusión general. Los prolongados movimientos de masas fluyen de acuerdo con el ciclo de la actividad solar y revelan con ese ciclo oscilaciones sincrónicas. El comportamiento de las masas, que se expresa en varios grados de excitabilidad neuropsíquica, sufre oscilaciones completamente paralelas a las oscilaciones en la intensidad del proceso de la formación de manchas solares. Al analizar el curso de cada suceso separadamente y comparar luego sus etapas conocidas con las etapas de otros sucesos históricos de periodos análogos de actividad solar, no fue difícil llegar a la conclusión de que, a pesar de la falta de todo tipo de relación entre ellos, estos fluyeron como si siguieran el mismo cauce, realizando en determinados momentos análogos ascensos, virajes y caídas. Sobre la base de esta conclusión consideré posible, para la comodidad de la investigación, dividir en 4 épocas cada ciclo histórico universal nuestro en relación con los procesos psíquicos que fluyeron en él, y les adjudiqué los siguientes nombres. Número 1. Época de mínima excitabilidad. Número 2. Época de incremento de la excitabilidad. Número 3. Época de máxima excitabilidad. Número 4. Época de disminución de la excitabilidad. En relación con los resultados objetivos de los diferentes grados de excitabilidad con la actividad humana, dividí cada uno de esos ciclos en 4 épocas que describen la actividad social de la humanidad. Número 1.
época de mínima actividad. Número 2, época de incremento de la actividad. Número 3, época de máxima actividad. Y número 4, época de disminución de la actividad. El tiempo que ocupa cada época o las magnitudes de tiempo tomadas proporcionalmente a la duración del ciclo. En proporción con un periodo de 11,1 años comprende: época 1, 3 años. Época 2, 2 años. Época 3, 3 años. Época 4, 3 años. Por supuesto que hay que considerar estas generalizaciones desde el punto de vista de la síntesis histórica, como un esquema preliminar de suficiente confiabilidad. En estrecha relación con las características de la época del ciclo, está la posibilidad de formación de tales o cuales coyunturas político-militares internacionales y estatales que provocan los fenómenos históricos sociales. A continuación formularé el material general de las características sociales, psiquiátrico-psicológicas para cada época de nuestro ciclo. Estas representan las formas ideales que yacen en la base de cada ciclo liberado de los fenómenos casuales de alcance temporal o geográfico. No hay duda de que todos estos fenómenos son en realidad incomparablemente más complejos de lo que se muestra en mis caracterizaciones esquematizadas. Todos ellos tienen una gran cantidad de desviaciones en distintas direcciones, pero todos se justifican en cualquier momento histórico. Hay que observarlos como una tendencia general cuyas causas radican en los aparatos fisiológicos del ser humano, pero que gracias a tales o cuales actividades artificiales organizadas pueden desviarse en distintas direcciones, justificándose solo en rasgos generales pero esenciales. Y aquí hacemos una pausa porque es bastante rescatable que el mismo Chizevsky nos esté hablando de que los procesos pueden ser más complejos, pero él sí puede ver una tendencia de cómo el proceso se comporta, lo cual lo va a seguir explicando en este estudio. La siguiente página nos va a mostrar, de hecho, el diagrama que él usa y de dónde él parte después para explicar lo del sol. Pero aquí vemos que en cualquier fenómeno social empieza como un punto bajo, hay un aumento, un punto alto y disminuye, ¿no? Y en este punto alto, acá él determina, según sus cálculos, de hecho acá nos dice proporción de la cantidad de surgimientos de sucesos históricos respecto de los años y periodos del ciclo, deducción promedio mayor a 500 años. Entonces toma los datos desde el siglo XV al siglo XIX, aproximadamente 500 años, y la mayoría de eventos importantes de cambio se dan en esta parte de acá. 60% de esos hechos, los demás están obviamente distribuidos en las otras etapas del ciclo. Pero seguimos leyendo, dice, primera época del ciclo histórico universal, periodo de mínima actividad. Los rasgos característicos de este periodo son los siguientes: separación de las masas, indiferencia de estas por las cuestiones políticas y militares, estado de ánimo pacífico de las masas, condescendencia, tolerancia, etc. Esta tolerancia nos llama mucho la atención porque el 2020 fue un tiempo así. La aparición de estas señales en las masas activas de la humanidad en el primer periodo del ciclo es acompañada generalmente por una falta de deseo de luchar por cualquier tipo de ideal o derecho, y por eso acarrea la capitulación, la sumisión como prisioneros, la entrega de las armas, la huida del campo de batalla, etc. El comportamiento de individuos aislados o de grupos enteros fuerza a las esferas gobernantes a tomar medidas pertinentes. La apertura de relaciones diplomáticas, la firma de armisticios con el enemigo y finalmente la paz, la capitulación con condiciones desfavorables, la declaración de neutralidad, la disolución del ejército, etc. Hacemos una pausa por acá porque el 2020 fue una época así, por lo menos de mínimo solar, y nos llama la atención que hay una declaración de neutralidad, la capitulación con condiciones desfavorables. Entonces, muchos de estos rasgos los vimos en el 2020. En las memorias de contemporáneos y investigaciones históricas, este periodo está señalado por un estado de ánimo general pacífico, la falta de deseo de entablar cualquier tipo de disputa, la finalización de las acciones militares y la celebración del principio de no intervención en muchos campos de la vida política y militar, tanto internacional como nacional. Generalmente estos hechos se explican por un debilitamiento de las fuerzas morales y físicas, por un cansancio neuropsíquico posterior a las agitaciones vividas, la pérdida de la unidad estatal, la interrupción de la influencia de las causas que antes contribuían a la unificación, la ineptitud para combatir, la caída o la partida de los líderes que han perdido la confianza en las masas y el poder sobre ellas, etc. La vida política se ensordece, es oprimida, el gobierno se convierte en una pesada prensa, la persona pierde su individualidad en la vida política
creciendo en la esfera intelectual, lo constriñe el mecanismo estatal, la protesta del individuo es insignificante, sufre violencia y la tolera como si fuese algo debido. El alboroto dinámico es reemplazado por el apaciguamiento. La aspiración de la humanidad en otras esferas de la vida también va cambiando de aspecto. La corriente de la vida social, al caer en el cauce del apaciguamiento y la paz, podríamos hablar de una falsa paz, ¿no?, tiene la posibilidad de dirigir su curso calmo hacia la obtención de otros objetivos, hacia la resolución de otros problemas. Aquí se origina la actividad espiritual del ser humano, se crean sus valores culturales, obtienen prioridad en la vida social el arte y la ciencia, cambiando los turbios despojos de los días recientes y despreciando con sus logros todo lo creado a prisa y precariamente. En un periodo de actividad mínima, la humanidad aspira al apaciguamiento, descansa en las inquietudes de los años precedentes y reúne fuerzas físicas para una nueva época de agitaciones que se acerca inexorablemente. Muchos de esos rasgos los hemos visto 2020-2021 y pareciera que el ritmo o el ciclo de esos comportamientos de las masas lo seguimos viendo, ¿no? La investigación de los sucesos históricos que tuvieron lugar en el primer periodo permitió definir una serie de hechos, de acuerdo con los cuales el periodo de excitabilidad mínima favorece la conclusión de tratados de paz, las expediciones de conquista de carácter no masivo, las capitulaciones, las ocupaciones, la interrupción máxima de parlamentarismo, el fortalecimiento del poder autocrático o del gobierno de unos pocos. Esa sería la primera época que cubre un 5% de eventos en estos 500 años de análisis histórico que hizo Chizevsky. Vamos con la segunda época, dice. Segunda época del ciclo histórico universal, periodo de incremento de la actividad. La complejidad histórica y psicológica de este periodo exigía investigaciones mucho más amplias, como resultado de las cuales hemos reunido una gran cantidad de material relacionado con la época. Aquí será necesario que nos limitemos a ciertas observaciones esquemáticas. Ya desde el comienzo, este periodo en las obras históricas se caracteriza por un incremento significativamente mayor de la actividad de las masas que en el periodo precedente. Aún no hay unidad entre ellas, de a poco comienzan a organizarse nuevamente los grupos y partidos que se han separado en el periodo de excitabilidad mínima. Se designan líderes, se definen programas. El poder de sugestión aparece de nuevo en las masas. Hombres de Estado, comandantes militares, oradores, y la prensa recuperan su importancia. Las cuestiones políticas y militares empiezan a aparecer sobre el horizonte de la vida social aplacada y se van exacerbando gradualmente. La concentración en temas militares o políticos homogéneos con la presencia, por supuesto, de causas que predisponen a ello va creciendo gradualmente. Empiezan a dominar las ideas orientadas hacia las masas. Aún en la solución de importantes cuestiones de Estado se advierten oscilaciones e indecisiones. Aún las conclusiones no han madurado definitivamente, pero ya pueden resonar los preparativos para la guerra. La situación internacional se complica, sin embargo no se resuelven. Todavía entrar en un conflicto abierto a declarar la guerra. Se demoran esperando que se acerque el momento y presintiéndolo en el curso del aumento gradual de la excitabilidad general de las masas. En efecto, pronto, durante 1 o 2 años, o a veces menos, prevalece la unánime exigencia de las masas dirigida a la resolución de tal o cual cuestión. Ahora, hasta las personas que están alejadas de los asuntos políticos o militares están obligadas a unirse a algún grupo político o militar. Es como si la saturación de una solución social produjera la caída de cristales sobre cuyas superficies se precipitasen sucesivas capas. De este modo, cuando el medio está saturado, solo queda introducir en él un principio organizador, en cuyo alrededor se forman capas ideológicamente idénticas. Cuando escuchamos grupo político-militar, también podemos pensar en bandos de grupos organizándose, no necesariamente político-militar, pero tratando de unirse tipo movimiento también. Al final de la segunda época, que puede adquirir gradualmente un carácter confuso, impaciencia y el nerviosismo de las masas populares, advertimos uno de los más importantes fenómenos de la vida político-militar de la sociedad: la aspiración a la unificación de las diferentes nacionalidades que forman una misma comunidad con el objeto de defenderse o de atacar y fusionar los diferentes grupúsculos políticos para oponerse a otros. La importancia de esta época consiste en que supone una base para el desarrollo ulterior de los sucesos históricos, durante la extensión de un ciclo dado, en una sociedad humana dada, y en parte predeterminada su pasaje al periodo de máxima excitabilidad.
La época analizada no siempre ocupa un mismo intervalo de tiempo, y tampoco en todas las sociedades humanas. Su extensión o su brevedad son definidas, por una parte, por el estado de la actividad solar, y por otra, por la pluralidad económico-política y otros factores. Además, determinada sociedad se manifiesta de distintas formas, dependiendo de tales o cuales causas. En el segundo periodo hay que distinguir tres importantes fases en orden de su incremento gradual: el surgimiento de las ideas en las masas, la agrupación de las ideas y la detección de una idea fundamental en las masas de determinada sociedad humana, hacia el momento inicial del tercer periodo. Estas tres subfases se las explica acá y dice: número 1. El surgimiento de las ideas fundamentales durante la primera fase del periodo depende directamente de factores estatales internos de tipo económico-político y de factores internacionales de tipo político-militares, que en este caso tienen una importancia equivalente: la situación económica de un Estado, el grado de organización y estabilidad del poder y del aparato estatal, la situación internacional, amenazas de guerra. Esto resuena, ¿no? Bloqueos, ocupaciones, etc. Y también las diferentes ideas que circulan entre las grandes masas. Si en determinado momento y en determinada comunidad no hay ningún factor de insatisfacción con el orden de cosas existente, los fenómenos previamente señalados pueden no aparecer, con lo cual el curso del ciclo será relativamente más o menos tranquilo. Sin embargo, no hay garantía de que en un desarrollo posterior del ciclo no aparezcan violentas complicaciones. En realidad, casi siempre, incluso con la mínima presencia de causas de excitabilidad, el último periodo puede caracterizarse por sucesos particulares, con la aparición local de las masas. Número 2. Los portadores de las ideas que surgen de esta manera pueden servir como centro psíquico de la formación de grupos diferentes unidos por la misma base de ideas. Este proceso fluye en correspondencia con la conciencia de clases, el grado de seguridad material y las características particulares de cada individuo por separado. Los grupos así formados pueden promover un nuevo líder salido de su propio medio para subordinar su desequilibrio psíquico a un centro psíquico definido, donde se sumen ideas accesorias, transformándose en directivas uniformes y creando fórmulas definidas de acción que organicen al grupo. Esto de que nuevos líderes salen, lo hemos visto, o pareciera que estamos viendo vestigios de ese tipo de líderes. Y decimos líderes que quizá podrían hasta ser financiados por muchas personas nada más para que vengan a llenar ese vacío en las masas, ¿no? La tercera fase se desprende de la segunda y consiste en el descubrimiento de una idea superior que absorba muchas ideas del grupo en la unificación de un conjunto de grupos separados alrededor de un centro superior que subordine a la masa y en concentración de la masa en una única idea. A veces las tres fases de la segunda época se desarrollan de forma completamente mecánica, sin la participación organizadora de los individuos activos, con lo cual se preparan efectos completamente inesperados de la unidad de las masas mientras se aproxima el comienzo de la tercera época del ciclo, un periodo de máxima actividad. De este modo se gesta la necesidad de resolver en primer lugar la primera cuestión fundamental que agita a las masas de dicha sociedad humana. Que vamos ya por la tercera época. Tercera época del ciclo histórico universal, periodo de máxima actividad. Es una etapa importante en el desarrollo de cada ciclo, que resuelve en determinados momentos históricos universales los problemas históricos más importantes y sienta las bases de nuestras épocas históricas. Impulsa a la humanidad a las mayores locuras y a los mayores beneficios. Materializa las ideas en la vida por medio del derramamiento de sangre y del rechinar del hierro. Si quisiéramos caracterizar este periodo de forma histórico-comparativa, deberíamos repetir los hechos más importantes de la historia universal. Todos ellos, como las comparaciones realizadas entre la actividad del Sol y el ser humano han mostrado, ocurrieron en una época de intensa actividad solar. En ese periodo tuvieron lugar las grandes revoluciones y las grandes confrontaciones entre pueblos, que dieron comienzo a nuevas eras en la vida de la humanidad. Es una época sobre la cual los líderes populares se equivocan al pensar que tales épocas no se repetirán en la historia. Aquí no podemos detenernos en el análisis de la gran e importante cantidad de materiales reunidos durante la investigación del periodo de máxima excitabilidad. Señalaremos solamente los factores principales, cuya presencia en las masas condiciona por sí misma el surgimiento y el desarrollo de sucesos decisivos en las comunidades humanas. Número 1. La acción estimulante sobre las masas de líderes populares, comandantes, oradores, la prensa, etc. Número 2. La acción estimulante de los estados de ánimo e ideas orientadas hacia las masas. Número 3. La rapidez de la excitabilidad desde la unidad del centro psíquico. Número 4.
la amplitud del alcance territorial por el movimiento de masas. Número 5. La integración e individualización de las masas. Nunca la influencia de los líderes, comandantes, oradores, la prensa, etc. alcanza una fuerza tan grande como durante el periodo de máxima intensidad de la actividad del Sol en la formación de manchas solares. En este periodo a veces resulta suficiente una palabra dicha en el momento justo o un simple gesto para movilizar a ejércitos enteros y a las masas populares. Una señal del líder atrae hacia el estandarte a diversas nacionalidades incluidas en un mismo estado, a los partidos incompatibles que conforman la sociedad. En esta época la palabra del líder, una palabra alada, realiza un trabajo asombroso. La escuchan y la obedecen, y mientras tanto, flujos enteros de exhortaciones que en el periodo de mínima actividad resonaban a cada paso, a veces no llevan el resultado deseado. Ahora, hasta el nombre del líder pronunciado en voz alta provoca un poderoso volumen de entusiasmo. Las masas marchan ciegamente detrás del líder. Esto ciegamente llama mucho la atención, sin pensar, arrebatadas por agudos éxtasis y excitación. De este modo, las personalidades dotadas son designadas por las masas a pesar de las normas de la tradición y lo establecido por las normas. Y es así que en la cumbre de los movimientos de masas vemos a los más grandes genios militares y políticos que la humanidad ha conocido, líderes espirituales, campeones de la libertad, fundadores de diversas asociaciones humanas, todos ellos que atravesaron una multitud de gente como claras encarnaciones de las aspiraciones de las masas en determinado momento. Ya las encabezan y con su ayuda sientan el principio para nuevas formaciones humanas, para nuevas formas de vida social, para nuevos tipos de búsquedas espirituales. Planteos similares, como lo muestra una investigación especializada, pueden realizarse solo en el caso en que se unan las masas, lo que se observa principalmente en las épocas de fortalecimiento de la actividad solar. Entonces hacemos una pausa porque en esa actividad de máximo solar, las masas logran juntarse bajo objetivos comunes y aparecen líderes o aparece un líder. No tienen menor importancia las ideas que circulan entre las masas en el periodo de máxima excitabilidad. En este caso, la influencia de la agitación transmitida de boca en boca y por medio de la prensa puede decidir el resultado de tal o cual movimiento político o militar. Que menciona la prensa, que juega un papel desinformador y a la misma vez puede crear el efecto opuesto, que puede estar desinformando tanto que el grupo que supuestamente está recibiendo entonces se rebele y entonces venga bajo una misma causa, ¿no? Haciendo justicia, el periodo de máxima actividad puede ser llamado periodo de revelación del rostro de las masas populares y de resonancia de la voz del pueblo. Los historiadores están estancados en un callejón sin salida frente a los hechos que muestran que las ideas de las que no se atrevían a hablar 1 o 2 años antes ahora se expresan abierta y osadamente. Aquello que fue censurado ahora se puede hablar, por lo menos así lo interpretamos. Las masas se volvieron impacientes, inquietas, excitadas, empiezan a levantar la voz, a exigir, a tomar las armas. Las manifestaciones se vuelven más maliciosas y hostiles. Las reuniones populares no se desarrollan pacíficamente. Las masas exigen autoritariamente, con una espada en las manos, el reconocimiento de sus resoluciones. Los impulsos ya no se contienen e inmediatamente captados por las masas, llevan al derrocamiento de todo lo que preocupaba y agitaba las mentes. Los caprichos y excesos individuales de repente se vuelven ley y se castiga a todo aquel que intente oponerse a ellos. Domina a la población un profundo odio hacia sus enemigos, que son eliminados. En épocas así, cuando el pueblo empieza a hablar, solo cabe someterse o rendirse. A veces en un periodo de máxima actividad, un motivo muy pequeño es suficiente para que las masas se enardezcan, se subleven o vayan a la guerra. Incluso un rumor librado a los oídos de las masas puede acarrear una agitación general y una rebelión, lo que en un periodo de mínima actividad provoca, por lo general, una discusión pacífica. En el tiempo analizado excita a las masas e inspira levantamientos, guerras y demás episodios sangrientos. Las masas sienten avidez por el movimiento. Las tropas son contenidas con dificultad. Los soldados tienen a la rebelión y el pueblo a la anarquía. En resumen, la excitación crece desmesuradamente. Es como si el organismo humano exigiese una descarga. Se observa un violento cambio del tono neuropsíquico de las masas y un crecimiento neuropsíquico de la reacción de los estímulos externos. Los individuos no están en condiciones de reprimir su excitabilidad reflexiva exacerbada, revelando reacciones desmesuradas incluso
a estímulos débiles e insignificantes. Las notas de contemporáneos atestiguan la sorprendente rapidez con que se propagan los levantamientos populares y en general los movimientos de masas que tienen lugar en un periodo de máxima actividad. Estas son algunas características de la velocidad de propagación de los levantamientos extraídas de distintas fuentes. Un levantamiento abarcó todo el país con una extremada rapidez. En pocos días se pusieron de pie enormes distritos. Todas las poblaciones se unían a los sublevados como respondiendo a la señal de una varita mágica. La rebelión se propagó por el estado con la velocidad de un huracán. El levantamiento interrumpió casi al mismo tiempo en distintas partes del país, arrastrando detrás de su estandarte enormes multitudes de gente. El rumor del levantamiento se extendió por todo el país con la velocidad de un trueno. La llamada de la guerra internacional se apoderó de enormes extensiones y todas las poblaciones, desde las pequeñas hasta las grandes, tomaron parte de la sublevación. No en vano, ya Tito Livio llamó peste contagiosa a los conflictos sociales. Además de la rapidez de la propagación de los movimientos de masas, hay que señalar la importancia del alcance territorial. En realidad, un levantamiento que ha comenzado en cualquier lugar de un estado puede, bajo determinadas condiciones, penetrar en países vecinos. La historia ofrece ejemplos en que las guerras, los levantamientos y otros movimientos de masas han abarcado, en un breve intervalo de tiempo, enormes extensiones territoriales, los territorios de muchos pueblos y hasta continentes enteros. Así que dejaremos la primera parte hasta acá. Vemos que Chizevsky habla ya de 3 etapas. Habló de la etapa número 1, la 2 y la 3, que es la de máxima actividad, y él la relaciona cuando hay máxima cantidad de manchas. Y vemos que pues la gente como que encuentra grupos donde pueden unir diferentes ideales, y aunque 2 ideales parecieran diferentes, logran encontrar y empiezan a juntarse y hay un sentido como de unidad. Sin embargo, pensamos que si la sociedad se ha comportado así, puede haber mucha desinformación a la misma vez, pero que la energía está ahí presente. Entonces vamos a terminar el video por acá. En las próximas 2 partes abarcaremos más de lo que él habla, porque es una etapa, como pueden ver, que lleva mucho, y después también abarcaremos cómo él pone esto ya en comparación con lo que hace el Sol. Y es impresionante cómo hay demasiados paralelismos con los movimientos de masas, y también analizar otros fenómenos que han pasado en el pasado y cómo él los logra resumir en números, en cantidades, matemáticamente hablando. Y si es así, entonces tendría mucho sentido porque los que nos controlan o los que se hacen llamar controladores lo saben y aplican agendas basadas en el momento en que la masa se está comportando. Y no es coincidencia que pasamos un 2020-2021 en un tiempo de etapa número 1 cuando los ánimos están bajos, hay mucha tolerancia, hay mucha obediencia, entre comillas, de las masas, pero va a haber un aumento de energía y estamos esperando que quizá haya un aumento también de esa excitabilidad y que las reacciones de las personas quizá cambien. Así que si tienen algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en las próximas partes o en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.